Lo que están observando en la pantalla es un mapa conceptual sobre vectores. Este mapa muestra los conceptos principales que debo tener en cuenta de esta unidad. La definición de vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado que tiene módulo, dirección y sentido. Los vectores tienen una representación considerando el vector como un ente geométrico o como un ente algebraico. Si decimos que el vector es un ente geométrico, lo podemos representar con una flecha. En cuanto al ente algebraico, nos estamos refiriendo a la forma de expresar un vector, pero con letras, con números. Y la notación del vector, antes de ahondar como ente algebraico, la notación puede ser una letra minúscula, una letra mayúscula, en negrillas, o bien colocándole una flechita arriba de la letra, o también indicando con letras mayúsculas o minúsculas el origen y el extremo del vector. Si lo tratamos al vector como un ente algebraico, lo podemos escribir en función de sus ángulos directores, que son los ángulos que me dan la dirección del vector. Queda bien representado el vector si decimos cuáles son los valores de alfa, beta y gamma, que son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes positivos de X y Z de un sistema de R3 o también de R2 si trabajamos en un plano bidimensional. Ese ente algebraico también puede ser representado en n-upla, dos componentes x1, x2, a1, a2 o a1, a2, a3 según esté trabajando en un espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Y también se puede representar un vector en descomposición canónica, que es en el caso que nosotros poníamos el vector en función de IJK, que son los versores, que son vectores de unidad que tienen un módulo igual a la unidad, y cada uno de ellos están sobre el eje X, Y y Z de un espacio de 3 dimensiones. Cuando abordamos al vector como un ente geométrico, dijimos que lo podíamos representar como un segmento orientado y también allí podrían representarlo en función de sus ángulos directores. El vector, una vez que se define, tiene propiedades, ¿sí? Habíamos visto que existe el vector nulo, que existe el vector opuesto, y si estamos haciendo determinadas operaciones, también podemos hablar de un vector que sea neutro para la multiplicación por un vector o para la suma de un vector. Entonces, ¿por qué son importantes las propiedades? Porque me van a definir las operaciones o me van a permitir hacer ciertas operaciones utilizando propiedades. Por ejemplo, en el caso de la resta, es importante tener en cuenta que existe el vector opuesto, porque es el que me va a definir la sustracción de vectores o la resta de vectores. Esas operaciones las puedo hacer tomando el vector como un ente geométrico o tomando el vector como un ente algebraico. Es decir, que una vez que defino las propiedades, que veo que lo puedo representar en forma de una flecha, digamos, o en distintas formas algebraicas, ya sea como par ordenado o en descomposición canónica, puedo realizar las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones importantes que vemos en esta unidad? La suma de vectores, la resta de vectores, la multiplicación de un escalar por un vector, ese escalar es cualquier número real, la multiplicación entre dos vectores a través de un producto escalar o a través de un producto vectorial. En el caso del producto escalar, tenemos que nos da como resultado un número, el mismo nombre me dice, si es escalar es un número. Y en el caso del producto vectorial, como el nombre lo indica, me da un vector.
Y otro producto entre tres vectores que se define es el producto mixto, que como resultado me da un número. Todas estas operaciones son importantes y cada una de ellas tienen propiedades específicas y tienen aplicaciones específicas. En el caso de un escalar por un vector, ¿qué efecto veo? Que el vector se puede dilatar, se puede contraer, se puede anular o puede quedar con el mismo módulo. En el caso del producto escalar, me sirve para poder saber si dos vectores son perpendiculares o para calcular el ángulo entre dos vectores o para hacer la proyección de un vector sobre otro. Y en el caso del producto vectorial, que me da otro vector, que tengo que definirle su módulo, dirección y sentido, me sirve para obtener un vector perpendicular a otros dos, para saber si sus dos vectores son paralelos o también para calcular el área de un paralelogramo o de un triángulo. Y en el caso del producto mixto me sirve para calcular el volumen de un paralelepípedo en el caso de que sea nulo ese número que me da del cálculo del producto mixto. Puedo decir que los vectores son coplanares. Si me da un número positivo, podría decir de que la orientación de los vectores con los cuales calculo el producto mixto están en una orientación de terna derecha y si me da negativo de terna izquierda. El cálculo tanto del producto vectorial como del producto mixto se puede hacer a través de el cálculo de un determinante. Entonces, observando este mapa conceptual, voy a poder tener en claro cuáles son los conceptos más importantes de esta unidad.